Y queremos en esta presentación que se acerquen a esta figura como pensadora que tocó la vida humana desde dentro, la naturaleza, tantas cosas, por supuesto, la experiencia divina. Y lo vamos a hacer con una de las personas que yo creo que más sabe sobre Teresa de Jesús en nuestro país. Él es Francisco Javier Sancho Fermín, es burgalés, es sacerdote y fraile del Carmelo Descalzo, es doctor en teología, becario del Instituto para la Historia de Europa de Mainz. Ha investigado sobre todo entre Italia, España y Alemania. Dirige, y esto es lo que ahora mismo más le caracteriza, la preciosa, maravillosa Universidad Mística de Ávila, que les aconsejo muchísimo que visiten, una universidad tanto en estilo arquitectónico como en contenido de estudios, con el máster de mística, con tantísimas actividades, digna de visitarse. Es además profesor de teología en muchos sitios, en Roma, en la Teresianum, en la Urbaniana, en la Facultad de Teología de Burgos, en el máster de la Ramon Llull sobre espiritualidad transcultural. De hecho, por ejemplo, mañana va a China. Él acoge una unión y una conversación entre diversas místicas de muy variado origen, y dirigió la cátedra en la UPSAL, en la Pontificia de Salamanca, sobre Santa Teresa. Ha editado unos 30 libros sobre Wittgenstein, ha traducido sus obras completas. Muchos de los libros de don Francisco Javier están traducidos a muchos idiomas, incluido el japonés, y dirige una colección en la editorial Desclée de Brouwer, que es la editorial Caminos. Con esto basta para avalar su válida y consciente investigación durante muchísimos años sobre la figura de Teresa, y con esto te dejo, Francisco, para que empieces tu disertación. En este congreso, y muchísimas gracias a todos ustedes por vuestra presencia aquí en esta mañana, ¿no? Y quizás para hablar de un tema que parece o pudiera parecer a veces que está fuera de tiesto, ¿no?, como es el tema de la mística, ¿no? De hecho, el título de mi intervención reza así, ¿no? Teresa de Jesús, filosofía y mística, ¿no? Da casi la sensación de que quisiéramos hacer un matrimonio forzado entre dos términos o dos realidades que aparentemente quizás pudieran parecer opuestas, ¿no? Y ciertamente mi intención no va a ser tratar de justificar algo, sino tratar de entrar en por qué hay maneras de entender la vida, o maneras de vivir, o maneras de comprender la realidad del ser humano, que también pueden ser una alternativa a la comprensión, pero sobre todo al modo, a la manera de existir, ¿no? Un poco para que puedan seguirme más fácilmente en lo que va a ser mi intervención, voy a seguir como 3 puntos principalmente, ¿no? Voy a tratar en primer lugar de hacer una introducción donde habría que tocar cuestiones en cierto modo espinosas, pero sumamente importantes si queremos entender un poco toda la dinámica de lo que voy a tratar de decir, donde trataré de decir una breve palabra, porque tampoco tenemos mucho tiempo, sobre la relación filosofía y mística, para pasar después un poco a centrar la mirada en el tema que nos ocupa, ¿no?, que es tratar de ver a Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, como una mujer del siglo XVI, envuelta en toda una serie de problemáticas, y cómo en ella emerge algo que pienso que nos caracteriza a todos los que en el fondo buscamos o anhelamos comprender o entender, ¿no?, que es el deseo y la necesidad de saber. Desde ahí, un segundo punto que trataré de presentar también brevemente es centrar la mirada en Teresa como
una mujer que necesita saber, como una mujer que ama el saber, que necesita descubrir o encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida, ¿no? Y en ese sentido trataré como de presentar la figura o de acercarnos a la figura de Teresa en clave de una existencia filosófica, ¿no? No la filosofía simplemente como un pensar, un razonar, un establecer un sistema, sino como la vida misma se constituye en el campo auténtico y fértil, podríamos decir, de la búsqueda de la filosofía. Y un tercer punto que también trataré de delinear, aunque sea sintéticamente, lo que podríamos denominar el humanismo teresiano. ¿Qué emerge de toda esa experiencia, de toda esa búsqueda de esta mujer, de toda esa realidad en la que se sumerge y que le abre el panorama de un conocimiento, podríamos decir, nuevo, innovador, pero al mismo tiempo capaz de llenar de sentido la propia existencia, ¿no? Ciertamente, no deja de ser un reto fascinante, ¿no?, el acercarnos a una figura como Teresa de Jesús en la clave en la que tratamos de hacerlo en esta intervención, ¿no? Aunque ciertamente, como ya señalaba, puede resultar un tema o un problema muy espinoso, ¿no? Porque no es fácil hoy hablar de esta doble realidad, porque en el fondo tampoco es fácil hablar a secas de ninguna de las dos realidades, porque como bien saben hay muchas definiciones de filosofía, hay muchas interpretaciones de lo que es o de lo que tiene que ser la filosofía. Y lo mismo acontece en el ámbito de la mística. Hablar de mística no es hablar ni mucho menos de fenómenos, no es ni mucho menos hablar de una realidad paranormal, sino en el fondo hablar de mística en su sentido más auténtico y más profundo sería hablar de una existencia, si queremos, en clave teologal. Pero me gustaría comenzar citando, pues pienso que no podía ser menos, a Miguel de Unamuno. En su obra El sentimiento trágico de la vida llega a hacer esta afirmación: pues abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Otros pueblos nos han dejado sobre todo intuiciones, libros. Nosotros hemos dejado almas. Y me viene muy bien esta afirmación de Unamuno, porque en el fondo amplía y centra el propósito de lo que les voy a compartir, ¿no? Porque podíamos centrarnos o adentrarnos en toda la polémica y en toda la problemática de tratar de entender lo que es filosofía o qué se entiende hoy en día por filosofía. Y lo mismo en el sentido de qué entendemos o qué se entiende hoy por mística. Pero dejando un poco de lado esa polémica, si bien sí que la tengo desarrollada en lo que podrían ser unas actas para publicar, lo cierto es que durante el siglo XX se ha dado una vuelta, yo diría que impresionante, por parte de la filosofía hacia la mística cristiana y en no pocos casos hacia la mística oriental. Piénsese en las escuelas existencialistas, en las escuelas de la fenomenología, en diversos autores personalistas. Pensemos en Humberson, Blondel, Maritain, Morel, Dietrich von Hildebrand, Max Scheler, el mismo Heidegger, o personajes como Kierkegaard, Nicolás Berdyaev, Simone Weil, o estudiosos del fenómeno místico y religioso como William James, Friedrich von Hegel, Rudolf Otto, Mareschal, Lonergan, Michel de Certeau,
y tantos otros. También hay muchos que se acercan de una manera, podríamos decir, destructiva al fenómeno místico, denigrándolo quizás por una falta de comprensión, quizás porque los puntos de vista son siempre muy diferentes y eso condiciona terriblemente la manera de ver o de entender un fenómeno u otro. No obstante, tal como señala Francesc Torralba, hemos de reconocer que si bien la mística ha sido objeto de atención de muchos filósofos durante el siglo XX, la mística se dice de muchos modos en la cultura contemporánea y múltiples son también sus formas de recepción. Lo místico no es algo ajeno a lo contemporáneo, ni puede considerarse un puro residuo del pasado, sino que ha sido un fenómeno objeto de múltiples y diferentes hermenéuticas, bien sea en su perspectiva, podríamos decir, más positiva, integradora o incluso en clave negativa, ¿no? Ciertamente, si por filosofía en un sentido amplio entendemos como el amor a la sabiduría, como la búsqueda de la verdad, como la capacidad del ser humano para alcanzar resultados estables en relación con la verdad y el sentido de la vida, esto nos permite acercarnos a lo que también sería el objetivo de Teresa en cuanto mujer mística. Una mujer que, como veremos, necesita crecer en la conciencia del sentido de su propia vida, en la conciencia de su propia identidad, en la conciencia de saber para qué vive, por qué vive y qué es, en definitiva, lo que da sentido y valor a su existencia. Pero no quisiera dejar de poner en evidencia que estamos en una época en la que antes o después el paradigma de la racionalidad y el paradigma del conocimiento humano van a pegar un cambio radical. Por la manera nueva de comprender el modo de conocer del ser humano, pero también por todos los avances de las neurociencias. Hoy no podemos hablar de un conocimiento simplemente racional. Hoy hablamos ya de la importancia de la inteligencia emocional, hablamos de la importancia de la inteligencia espiritual, y ya no como factores idílicos, sino como realidades que configuran el modo de ser y de posicionarse del ser humano en el mundo, en sus relaciones y frente al conocimiento, ¿no? Y la mística, al menos tal como la viven los místicos auténticos, es también reconocida como un saber. Un saber quizás con unas peculiaridades diferentes, pero que en definitiva apunta siempre a la dimensión experiencial de la vida y de la existencia. Es decir, pienso que en el fondo, al origen de todas las disciplinas, especialmente de la filosofía y de la mística, encontramos una forma de vida, encontramos un modo de posicionarse frente a la realidad, una realidad que necesita ser iluminada desde el saber, desde el conocer, para que adquiera sentido, adquiera valor y suponga una respuesta eficaz frente a aquello que es problemático o que plantea interrogantes a la realidad humana, ¿no? Lo cierto es que el misterio, ya lo pongamos con mayúsculas o con minúsculas, existe y forma parte de la cotidianidad. Los interrogantes, sobre todo los interrogantes existenciales, pienso que todavía no han encontrado una respuesta satisfactoria para todos. Y de hecho, esta realidad del misterio, en el fondo, es lo que motiva el avance de las ciencias.
resolver qué hay más allá, tratar de desvelar lo que se esconde, tratar de sacar a la luz aquello que realmente llena de sentido, de valor, la realidad. Podríamos citar a un gran físico nuclear, el doctor Hans-Peter Dürr, Premio Nobel Alternativo de Física en 1987, que además de afirmar que después de pasarse 40 años de su vida estudiando la materia, llega a la conclusión de que la materia no existe, científicamente hablando, ¿no? Señala que también la ciencia habla solo en parábolas. La ciencia ha perdido su primacía. Habíamos creído hasta ahora que nosotros los científicos podíamos hablar inequívocamente, decir lo que es y lo que no es. Ahora tenemos que admitir que también nosotros solo podemos expresarnos en parábolas. Pienso que esto pone también en evidencia una realidad que cada vez constatamos más, ¿no? Que la ciencia, en definitiva, todas las ciencias, en definitiva, no son más que una expresión del espíritu humano que experimenta la naturaleza, que experimenta la realidad y que busca dar luz frente a esa realidad, ¿no? Bueno, con estos presupuestos que realmente simplemente pretenden contextualizar en qué ámbito nos movemos al hablar de filosofía, al hablar de mística también como un saber, al hablar de la legitimidad de diversos posicionamientos frente al modo de tratar de comprender la realidad, quisiera subrayar, ¿no?, cómo en Teresa de Jesús precisamente la mística no emerge como un fenómeno, la mística no emerge como una serie de experiencias extraordinarias en las cuales podemos creer o no creer, sino que la realidad mística de Teresa nace de la vida cotidiana. Nace precisamente en la perspectiva existencial de una mujer que en pleno siglo XVI, donde apenas tenía posibilidades para desarrollarse ni como mujer, ni, yo diría casi ni como persona, ni mucho menos intelectualmente, va encontrando la vía para forjarse una cultura. Es muy curioso que en una época donde prácticamente la inmensa mayoría de las mujeres y del pueblo en general era analfabeto, ella desde pequeña es habituada al hábito de la lectura. Una lectura que en primer lugar es pasiva, lo que le leen en su casa. Una lectura que en su adolescencia se orienta hacia lo que le gustaba al adolescente de entonces, las novelas de caballería, las novelas rosa, podríamos decir, los romances, y que va a favorecer en Teresa algo que me parece fundamental y que es la raíz de una mujer buscadora, ¿no? El que no quedase reducida o recluida al conformismo de la sociedad machista del siglo XVI. La capacidad de leer y su interés por la lectura van a ser sin duda alguna el camino o la vía a través de la cual a Teresa se le va a abrir un panorama diferente al que habitualmente podría estar acostumbrada una mujer de entonces. Y de hecho los libros van a ser de capital importancia a lo largo de toda su vida. Incluso en el momento de cambio de su propia existencia, cuando encontrando libros como el Tercer Abecedario de Osuna o las Confesiones de San Agustín, van a favorecer en ella una orientación introspectiva en su propia vida, que sin duda alguna es lo que va a fraguar en ella el inicio de una toma de conciencia de su identidad como persona y como mujer. De hecho, es curioso
cómo la misma Teresa llega a suspirar tantas veces en su vida por el poder haber estudiado filosofía. Ella dice, lástima que yo no puedo conocer esto, porque ello me daría pie para conocer más profundamente el sentido de la realidad y el sentido mismo de la naturaleza. Una filosofía que en ella nace precisamente de un largo interrogarse sobre el sentido de la existencia. Y una filosofía que yo diría, en cierto modo, es el origen de lo que luego se ha llamado la filosofía de la sospecha. Y hasta cierto punto yo diría que Teresa de Jesús es iniciadora de la filosofía de la sospecha, pero no en relación con las realidades exteriores, con las instituciones, con las sociedades, etcétera, etcétera, sino una filosofía de la sospecha en relación con la posibilidad del autoengaño en la que la persona puede caer. De hecho, si tuviéramos tiempo y pudiéramos ahondar, descubriríamos cómo la obra teresiana, en su expresión incluso más mística, es todo un proceso de desmantelamiento y de denuncia constante de todo lo que puede sumergir a la persona en el autoengaño e impedirla crecer y desarrollarse como persona. Fíjense que cuando Teresa de Jesús escribe su libro de las moradas, diríamos su obra máxima en cuanto a lo que es todo el proceso de la vida mística, en la cima de este camino, Teresa de Jesús plantea una pregunta. ¿Saben qué es ser espirituales de veras? Y se lo plantea a los espirituales de la época. Y uno podría esperarse una pregunta de refugio, de escondite, de una religión que quizás se convierte en un opio de la persona porque no la deja crecer o madurar o desarrollarse. Y Teresa de Jesús termina sorprendiendo a todos y diciéndoles que esto de ser místico, que esto de ser espirituales, en definitiva consiste en poner la vida al servicio de los demás. Y aquí tira por tierra todas las mentalidades, a veces falsas o equivocadas, que se crean sobre la misma realidad mística y espiritual. El segundo punto, Teresa y su amor a la sabiduría, una existencia filosófica. Cuando uno sigue la biografía de Teresa, lo que realmente sorprende, entre los muchos elementos que ella misma nos presenta, es sin duda alguna su anhelo por ser una mujer auténtica, que le llevará a enfrentarse consigo misma, con su propia manera de ser, e incluso con el conformismo al que le llevaba una comprensión social y religiosa totalmente fundadas en principios falsos. Pero sobre todo tendrá que luchar contra sus incoherencias de vida, contra los engaños o autoengaños en los que vea atrapada su vida, ya sea por los condicionantes de una sociedad clasista o por los condicionantes de una sociedad religiosa que no expresaba o no manifestaba la auténtica concepción de lo que Teresa descubrirá que ha de ser la religión, Dios y ella misma, ¿no? En este sentido, en la búsqueda personal de Teresa, nos vamos a encontrar siempre con grandes interrogantes. El primer gran interrogante será, sin duda, ¿qué hacer con su propia vida? ¿Dónde orientar su existencia? Y esto lo hace en una sociedad donde la mujer o se casaba dentro de unos conciertos familiares que establecían
y que favorecían la dote para un buen matrimonio o recluirse en un convento. Pero al mismo tiempo, ella tiene que sobreponerse o aprender a vivir en medio de una sociedad religiosa, como era la España del siglo XVI, que potenciaba notablemente también el sentimiento de culpa, que posiblemente era uno de los elementos que más nocivamente influían sobre las personas, condicionándolas en su modo de vivir. Por eso de la condena del infierno, por eso del pecado. Teresa inicia desde esa realidad todo un camino de introspección que, como les decía antes, va a ser favorecido por su acceso a los libros, a la cultura, que le abren la conciencia frente a un camino diferente y que para ella va a ser todo un camino de toma de conciencia de la propia individualidad. El antropólogo doctor Pedro Cerezo Galán llega a afirmar que en el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús está el acta de nacimiento de la intimidad moderna. Hasta el mismo Azorín llega a definir el libro de la vida de Teresa como el libro más hondo y más profundo que se haya escrito nunca. Es decir, estamos frente a una búsqueda que le va a llevar a Teresa a desvelar la realidad del propio ser, del propio yo. Y de hecho, es en definitiva el camino que va a ayudar a Teresa a tomar conciencia de su individualidad y de su ser de mujer. Tomar conciencia del yo. Descubrir que a pesar de los condicionantes externos, existe un espacio donde la persona puede ser libre, donde puede ser ella misma, que es el espacio de su propia interioridad. Y fíjense que de aquí va a emerger algo que me parece fundamental dentro de esta unión profunda entre la mística teresiana y la filosofía, porque en el fondo Teresa se aproxima de una manera casi idéntica al oráculo de Delfos asumido por Sócrates, ese conócete a ti mismo como el fundamento de todo el proceso y de todo el camino de la persona humana. Dirá Teresa que esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar y que es el pan con que se han de comer todos los manjares. Posiblemente esa creciente conciencia del yo va a despertar en Teresa también la conciencia colectiva y de apertura a los otros. De hecho, ante el planteamiento sobre el sentido de la vida, pero sobre todo ante la situación concreta y real de violencia, de guerra, de injusticia, de opresión también en las Indias, como dirá Teresa, Teresa se plantea ¿por qué el hombre actúa así? ¿Por qué los hombres actuamos de esa manera? Incluso ¿por qué los cristianos actúan de esa manera? Oprimiendo al otro, matando al otro. Y Teresa descubre que el problema se radica en el mismo hombre. No en una ideología, no en una realidad que ciertamente pueden influir, pero donde realmente encuentra Teresa la raíz del problema de la humanidad es en el individuo ser humano. Escribe ella en una carta a uno de sus hermanos que por entonces estaba en las Américas, que acá y allá hay harta desventura, que como ando en tantas partes y me hablan muchas personas, no sé muchas veces qué decir, sino que somos peores que bestias, pues no entendemos la gran dignidad de nuestra alma y cómo la apocamos con cosas tan apocadas como son las de la tierra.
Teresa percibe y pone al centro del problema y como vía de solución del problema la realidad de que el hombre no se conoce a sí mismo. No sabe quién es, no sabe de su dignidad y por eso no puede respetar la dignidad del otro, ¿no? En este sentido, la mística teresiana se emparenta con lo que muchas corrientes de la filosofía y especialmente de la psicología más reciente afirman ser el fundamento del crecimiento y de la madurez humana, el conocimiento de sí. Pero Teresa va más allá. No solo se trata de conocerse, sino de aceptarse y de aprender a amarse de una manera no narcisista a sí mismo. De tal manera que aquí el humanismo teresiano va a poner en evidencia el verdadero sentido también de lo que ella tiene que ser el cristianismo, falseado muchas veces en las formas y en los fines por tantos intereses temporales. Y de hecho, pienso que la página más excelsa que se haya escrito sobre la Declaración de los Derechos Humanos de la manera más contundente es precisamente la primera página del libro de las Moradas de Teresa de Jesús. Porque ella reconoce al ser humano no simplemente como uno de la especie, sino como un ser único con un valor infinito e inviolable en su propio ser y en su propia dignidad, ¿no? Un ser, como ella dirá, que está lleno de hermosura. El problema es que no entramos en ese ser que somos, sino que nos quedamos, como ella dirá, fuera del castillo. Y por eso no sabemos de las grandezas, de los tesoros y de las riquezas que llevamos. Y con esto llego al tercer punto, que voy a sintetizar lo máximo para que pues haya también un espacio para las preguntas, ¿no? Y es el humanismo teresiano. Creo que en cierto modo ya se intuye, ¿no?, de lo que he venido afirmando, ¿no? Y sobre todo nos da una continuidad de en qué sentido o de qué manera o en qué perspectiva podemos encontrar una continuidad o una complementariedad, si queremos, sobre todo desde el punto de vista antropológico y humanista, entre la mística teresiana y la filosofía. Si de la contemplación de la naturaleza emerge la ciencia, la comprensión de los mecanismos físicos y químicos, de la contemplación del ser interior, emerge, yo diría que una ciencia y una sabiduría que puede ayudar al hombre a ser hombre y a colocarse como tal frente a los demás. Una objetividad que surge de la contemplación de la vida y de la abstracción sistematización de la misma. Y pienso que es un proceder que puede ser tan escrupuloso o más en su análisis y en su metodología como el de cualquier rama del saber. Solo que nos movemos en un espacio que no es tangible como es el de nuestra propia interioridad, pero frente a la cual todos nos enfrentamos de una manera o de otra. Y aquí es donde Teresa, con su palabra y con su experiencia, nos ofrece algo que sin duda alguna emerge con gran fuerza, ¿no? Podríamos decir que el principio al que nos abre Teresa de Jesús es el amo, luego existo. El amor como la vía del conocimiento. El aprendizaje, en el fondo, del amor auténtico. Porque esa realidad de descubrirse uno en su valor es la que nos abre a la verdadera alteridad para Teresa de Jesús. Porque descubriéndome, descubro el valor del otro
y en el encuentro con el otro, en la alteridad, puedo descubrirme a mí mismo en mi verdad. Pero la alteridad de Teresa no se reduce simplemente a la alteridad finita, sino que se abre a la alteridad con el absoluto, que garantiza un poner la vida siempre en contraste con el otro, con aquel que realmente me eleva a un sentido no solo finito, sino infinito de mi ser. Ilia Galán, catedrático de Estética de la Universidad Carlos III, en un estudio que ha publicado no hace mucho sobre el castillo de Teresa y el castillo de Kafka, afirma que en las moradas de Teresa el trabajo es importante, el esfuerzo y el estar predispuesta a lo que sea necesario, a cualquier sufrimiento por amor, pero lo relevante no es tanto el hacer o el decir oraciones, sino sobre todo el amar, si bien para ello haya que orar y hacer no poco. La elasticidad del amor, en cambio, como la joven vida cuando nace, es enorme. Aprender a amar. Pero para amar, y aquí viene el discurso teresiano, para dar, antes hay que disponer de ello. Teresa usa un principio lógico muy claro. Nadie puede dar lo que no tiene. Y desde ahí ella plantea parte de ese proceso. Al igual que la capacidad de amar de un ser humano generalmente está muy ligado a la experiencia de amor que haya podido tener en su infancia, en su ambiente. Lo mismo descubre Teresa que acontece en la relación del individuo consigo mismo. Si no se descubre en su ser, aceptado y amado, incluso en sus sombras, difícilmente puede llegar a acoger al otro en sus sombras. Y el secreto no nos viene de fuera, está en ese castillo interior, donde Teresa descubre que está la clave para sanar las profundidades de nuestro propio ser. Y no solo eso, sino para hacer emerger la gran motivación de nuestra vida, lo que nos motiva a actuar, lo que nos motiva a vivir, a darle un sentido a la realidad, que emerge fundamentalmente de ese descubrirnos realmente valiosos y únicos en lo que somos. Por eso el Dios de Teresa, y ya con esto voy yo concluyendo, ¿no?, es un Dios que dignifica a la persona, que respeta la libertad del hombre, que le hace partícipe y responsable necesario de su obra y que lo constituye en un ser único y amado infinitamente. El Dios que descubre Teresa es un Dios que busca potenciar lo más humano, lo más bello y lo más grande que hay en nosotros. Es decir, la posibilidad real de ser uno mismo, sin necesidad de que su dignidad y libertad dependan únicamente de las condiciones externas. Y concluyendo, diría, ¿no?, que quizás la mística no nos demuestra nada y la vida de Teresa quizás tampoco nos demuestra nada, pero sí que pone en evidencia una vitalidad admirable que remite posiblemente a preguntarnos de dónde emerge esa filosofía de vida capaz de vivir o hacer vivir de manera sana a la persona, incluso en medio de sus limitaciones, de sus enfermedades y de sus condicionantes. Y seguramente la vida termina siendo la mejor prueba de un filosofar congruente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias
por este acercamiento. Agradezco especialmente que respondieras a mi proposición de presentarnos a esa otra Teresa filósofa que conoces también, ¿no? Y esta apreciación vitalista de esa mujer que nos invita a la concordia a partir de las vilezas, necesidades, enfermedades, problemas, persecuciones, etc. Invito a todos los alumnos, profesores, invitados y ponentes de este congreso a iniciar un pequeño turno de preguntas, que seguro que será de lo más interesante. María. Bueno, entre lo que viene el micrófono y no, pues seguramente agradecer a Francisco Javier su participación en este congreso. Y mi pregunta tiene que ver con tres afirmaciones, casi de los tres apartados en los que ha dividido su conferencia. Empezamos por el último y la última frase casi del último párrafo. ¿De dónde emerge esa filosofía? Que enlazo con una oración que usted ha dicho al inicio, que no emerge como un fenómeno en Teresa. Entiendo que esa afirmación estaba en relación con la vida cotidiana de Teresa, con la mística y demás en la vida diaria. Pero mi pregunta es, y va por ahí, si realmente el fenómeno místico en esa búsqueda de la existencia, en esa manera de entender la vida, tiene algo que ver con, o cómo lo entendería usted en Santa Teresa, en Teresa de Jesús, si es más bien un don, y me refiero a todo el problema del debate sobre la gracia del siglo XVI, o si es más bien una búsqueda que alguien puede hallar en su vida cotidiana. Es decir, ¿es algo pasivo que yo recibo o es algo que alguien puede encontrar? Entre otras cosas porque creo que la recepción que se hace del siglo XX en la filosofía de la existencia, de toda la tradición mística, no sé si se compartiría, creo que va por ahí, porque si lo podemos encontrar, quizá lleguemos una respuesta a ese periodo entre guerras, a ese momento histórico, pero si es algo que viene, no sé si simplemente tenemos que recibirlo. Muchas gracias. Sí, diríamos, bueno, ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Todavía que superar, ¿no? Que es que la mística la hemos reducido habitualmente, incluso en el mismo ámbito religioso, a los fenómenos místicos, ¿no? Pero eso es lo menos importante de la mística, incluso para la misma Teresa, ¿no? Porque la misma Teresa constantemente repetirá, aunque hace alusión a los fenómenos, sobre todo para ayudarnos a discernir que no sea un autoengaño, que no sea obra de la imaginación, que no sea obra de mis neuronas, ¿no? Teresa insiste siempre y constantemente que la mística, en el fondo, es el proceso del crecimiento en el amor. Del crecimiento en el amor, ciertamente, con el absoluto, ¿no? Pero en el cual se ven implicadas todas las realidades de la vida, ¿no? Ella constantemente irá subrayando dónde demostramos que somos realmente místicos, es decir, donde demostramos que realmente está creciendo en nuestra búsqueda ese amor por el absoluto, ¿no? Que nosotros llamamos Dios, Cristo, pero que en otros contextos que también siguen ciertos caminos místicos, pues se habla del cosmos, del universo, de la energía, de Alá, de lo que sea, ¿no? Pero Teresa tiene siempre esta clave, podríamos decir, que nos lleva a la vida. Es decir, ¿dónde sé yo que mi experiencia es auténtica? Que ese amor que yo siento interiormente no es un simple sentimiento. En mi amor al prójimo. Si realmente yo cada vez voy creciendo en mi entrega a los demás, en ayudar, en servir a los demás, eso es la autenticidad de que lo que estoy viviendo dentro es real y no es un simple sentimiento de fuga o de ensimismamiento o de aislamiento de la realidad, ¿no? Y entonces en este sentido, por eso yo decía, ¿no?, que en el fondo Teresa es casi como una mística de la sospecha o filosofía de la sospecha, ¿no? Porque lo pone todo en interrogante. Y a los que se creen que son muy místicos porque hacen muchas horas de meditación, de oración, están muy ensimismados, les dice, quietos,
que si hay alguien enfermo a tu lado, lo que tienes que hacer es ir a ayudar a ese enfermo. Eso es ser místico. Es decir, el místico no es aquel que solamente cierra los ojos, sino que los abre. O sea, es cerrar los ojos para posicionarse y de ese modo poder ser uno mismo en ese abrirse hacia los demás, hacia la realidad, ¿no? Podríamos decir, encontrar el propio centro para colocarse donde yo debo colocarme para enfrentarme a todo lo que es la exterioridad, ¿no? Y luego la dimensión activa-pasiva, ¿no? Ciertamente se conjugan las dos dimensiones, ¿no? O sea, tradicionalmente hablábamos de ascética y mística, ¿no? Y de las moradas ascéticas y de las moradas místicas, ¿no? Todo se conjuga, ¿no? Porque diríamos en el proceso de la búsqueda del místico, como el mismo San Agustín diría, ¿no? No es simplemente que yo busco, sino que hay otro que me está buscando, o que quizás ya me ha encontrado y yo no me he dado cuenta, ¿no? Y por lo tanto siempre hay esa interacción de la libertad de la persona que realmente se va abriendo, va descubriendo su propio ser, se va enfrentando a su propia realidad y en la medida en que va haciendo ese camino, diríamos, se va encontrando con ese don, esa gracia, que no es algo que tiene que venir necesariamente siempre de fuera, sino que, insistirá Teresa, ya llevamos dentro. Nuestra dignidad no es algo que alguien o algo me da. La dignidad es algo que me constituye. Y por eso ella coloca el encuentro con Dios en el centro de uno mismo, no fuera, sino en la propia realidad de la humanidad, ¿no? Por hacer una pregunta, mientras veo que se levanta alguna mano más y terminaríamos en 2 o 3 minutos. Enrique. Bueno. Vamos a ver, en primer lugar, felicitarle por esta ponencia tan clara y tan estupenda en relación a Teresa de Jesús. Me ha gustado mucho, pero yo lo que veo, que me parece estupendo esto, o sea, por ejemplo, lo de la introspección, la influencia de San Agustín, esta modernidad que hay en Santa Teresa de entrar dentro de uno mismo y evitar el autoengaño, lo que ha dicho en relación a la dignidad humana que nos constituye, etcétera, o incluso esto de amo, luego soy, esta vertiente, digamos, de la mística que tiene que ver con el amor al otro, etcétera. Todo esto, yo lo que veo es que efectivamente hay un humanismo y unas preguntas fundamentales, pero yo creo que también hay un aspecto que a su vez es de carácter filosófico y que es que Teresa vive, según mis conocimientos limitados, vive una presencia de Dios o de Jesucristo muy real en lo cotidiano y en su propia experiencia cotidiana, lo cual quiero decir, para ver otro aspecto filosófico de Teresa, no quedarnos excesivamente en el humanismo, que si no, no tendría en sentido estricto valor realmente, porque es una reducción de su... O sea, tanto la introspección como la defensa de la dignidad, como el amor, que son esos 3 puntos, no se entienden a mi juicio claramente si no se ven vinculados a una intimidad que ella refleja con Jesucristo, que es un reto para nuestro mundo de hoy. ¿Cómo es posible vivir tanta cercanía con un ser que no es evidente ni palpable? Es decir, no sé si me explico, el problema de la presencia real de Dios, no solamente en el corazón, sino en la vida, en la historia, en los quehaceres, en las decisiones que ella toma. O sea, a mí eso me interroga. ¿Es posible vivir de un modo tan real Dios cerca de uno? Eso es un desafío, ¿no? Sí, no cabe duda. O sea, yo ciertamente he subrayado, diríamos, la perspectiva con la cual quizás podemos dialogar mejor con Teresa desde una perspectiva, diríamos, antropológica o filosófica, diríamos, no necesariamente ligada a la religión, ¿no? Pero ciertamente en Teresa esto emerge en un proceso que he mencionado así muy de pasada,
en un proceso de alteridad con mayúsculas, ¿no? Porque esa búsqueda o ese encuentro con uno mismo, ese conocimiento de sí, es siempre un encuentro con el otro, que me habita, que está presente en mí y que está siempre presente en mí, ¿no? Que es otro de los elementos, diríamos, teológicos fundamentales a los que llega Teresa, ¿no? A decir que la presencia de Dios en el hombre no es una cuestión de va y viene, ¿no? Como a veces se ha conceptualizado en la perspectiva religiosa, ¿no? Es que como este hombre es bueno, Dios está con él, y como este es malo, Dios no está con él. No, para Teresa Dios está en todos y constituye el centro esencial de cada ser humano. Y por eso el camino del conocimiento de sí, para ella adquiere, sí, esa perspectiva antropológica, pero también teológica, porque es en mi propia humanidad donde Dios emerge. Y donde Dios no solo pone en valor mi verdad, sino que me pone en ese contraste constante siempre con la alteridad, que es en definitiva la que me hace crecer. Porque al final el encuentro o una meditación que acaba en uno mismo termina convirtiéndose en un narcisismo espiritual. En cambio, ese proceso que siempre me está poniendo en relación con el otro, me está interrogando siempre y constantemente. Me está haciendo descubrirle, pero al mismo tiempo me está ayudando a crecer, a no quedarme en mi finitud, podríamos decir, o en mis, diríamos, en mis limitaciones, ¿no? Sino que me hace trascenderme a mí mismo, ¿no? En un crecimiento constante de la persona.